documentación clasificada no solo estaría dando cuenta de la infiltración de Sendero Luminoso dentro de las marchas populares, sino que más grave que eso, revelaría también una fuente de financiamiento proveniente de las fuerzas guerrilleras de Colombia. En el siguiente informe conozcamos los rostros que están detrás de las violentas protestas. Algunos incidentes que ya hemos informado nos han comunicado que no había condiciones para el diálogo. Eso no significa que nosotros estamos rompiendo el diálogo. Simples discrepancias o graves divergencias. Han pasado ya 3 semanas de la huelga nacional indefinida. 3 largas semanas. Posibles negociaciones se han visto entrampadas porque ningún lado cede. Mientras el gobierno se quedó con la oferta planteada de aumentar 100 nuevos soles al sueldo de los maestros. Acciones como estas. Esta es la actitud de Patria Roja que toda la vida ha mostrado. Minutos previos a una cita pactada precisamente para intentar algún acuerdo entre el Ejecutivo y el Magisterio. Lejos de fortalecer demandas, ahondan contradicciones. Semanas, una presencia política a través de la infiltración en organizaciones como el SUTEP. De ninguna manera eso significa que estemos hablando de unos grupos vinculados entre sí y de ninguna manera significa que se está reorganizando esta lucha armada de contenido político, entre comillas, en el Perú. Lograron identificar, por ejemplo, a Adelinda Seldemayer, militante de Sendero Luminoso, infiltrada entre cientos de manifestantes de la CGTP, que se pronunciaban contra el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irak. Seldemayer, desde su salida de prisión, visita diferentes instancias, solicitando amnistía general para reos condenados por terrorismo y traición a la patria. De la segunda Convención Nacional de Organizaciones Finanzas por una auténtica del país joven. Caminando por las calles buscaba adeptos. 36 años de edad, Seldemayer. Y hasta antes de nuestro informe, se desempeñaba como responsable política de los seguidores de Abimael Guzmán en Lima. La semana pasada logramos ubicar a Juan Carlos Ríos Fernández, camarada Norma, ex integrante del Socorro Popular en 1992 y comprometido en diferentes atestados por terrorismo. A él se les indica de haber participado en el asesinato de la dirigente Marielena Moyano. El atentado terrorista a Tarata ocurrido en 1992, entre otros sonados casos. Norman se paseaba por las calles, confundido entre manifestantes del SUTEP, pocos meses después de haber salido de prisión. Pero esta vez, documentos, fotos y videos exclusivos demuestran que grupos de extrema izquierda han logrado infiltrarse en diferentes sectores populares y al hacer suyas las demandas sociales, tienen entre sus objetivos poner la mayor cantidad de trabas posibles al gobierno de Alejandro Toledo. Peor aún, proyectan una plataforma política para emprender de acuerdo
acuerdo a sus planes, una lucha armada, así como lo oyen. Han extremado sus medidas por dos fuerzas, ¿no? Uno es el SUTEP, que está dirigido por Patria Roja, y que Patria Roja está orientando todos sus esfuerzos para que le sirva como títere el SUTEP, ¿no? De los aciertos y desaciertos políticos de este gobierno. No es casual que solo entre marzo y la quincena de mayo de este año, es decir, en menos de 3 meses, se hayan producido en total 2.136 movilizaciones en el país. Estadísticamente, la alarmante cifra de 28 protestas masivas al día. En marzo se dieron 509 movilizaciones. En abril, las marchas de sacrificio y manifestaciones llegaron al número de 755. Pero en mayo, la cifra se incrementó escandalosamente. Solo hasta el 5º día de la huelga del SUTEP, hubo 872 marchas, huelgas y paros, que movilizaron alrededor de 413.000 personas. ¿Se ha preguntado usted quiénes pueden estar detrás de estas manifestaciones? Dos nombres se repiten a lo largo de las investigaciones en torno a este tema. No se sabe su verdadero nombre. La policía no lo tiene identificado aún. Es más, recién esta semana tuvo un rostro para él. Y este es Víctor o Alfredo Andrés. Al parecer, miembro de Patria Roja. Su nombre siempre aparece después de Alberto Moreno, secretario general de este partido. Si nos guiamos por el lugar de precedencia, normalmente utilizado en agrupaciones políticas, diríamos que Víctor o Alfredo Andrés es subsecretario de Patria Roja. ¿Y cómo piensa él? Las siguientes transcripciones, fichadas con el sello de documento secreto, fueron elaboradas por agentes encubiertos al interior de la organización. Lo pintan de cuerpo entero. Nuevamente, el partido está a punto de hacer frente al gobierno de Toledo y causar su derrota política, quizás en forma definitiva. El partido, al igual que los años 60 y 70, hoy hace sentir su peso y demuestra su capacidad organizativa y de conducción en la línea política del SUTEP. Patria Roja es y será más políticamente toda la vida. Hoy el gobierno se orina en sus pantalones. Si en un día de huelga ya ofrece con aumentos de 50 y 75 nuevos soles, si ejecutamos la huelga indefinida por 2 meses, ¿saben ustedes cuánto podemos lograr de aumento? Tras esta pausa, regresamos con la segunda parte de este informe. Vamos con la segunda parte de esta interesante investigación periodística. El segundo personaje es Julio Céspedes Olortegui, Fidel. Es natural de Huánuco y tiene 50 años de edad. Durante su juventud, participó en diversos grupos comunistas. Incluso ha publicado un libro incitando a la revolución armada. Quienes lo conocen recuerdan que durante el 7º Congreso Nacional del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, efectuado entre el 9 y 12 de noviembre del año 2000, Fidel propuso públicamente el inicio de la Guerra Popular. Algunos hablan de antiguos nexos con el senderismo. ¿Cuál es la importancia de este personaje en la actualidad? Según estos documentos, Fidel participó en las marchas de sacrificio que 2.500 cocaleros del Valle de Monzón y Timbo María emprendieron rumbo a Lima en febrero de este año. ¿Qué hacía Fidel, un simpatizante de la lucha armada, apoyando una movilización de tal magnitud? Aquí, por ejemplo, vemos a Fidel en una marcha que Patria Roja efectuó en el frontis de la residencia del embajador de Estados Unidos en Lima para protestar por el conflicto con Irak. Fidel fue nombrado el 2 de mayo como representante de Patria Roja para las acciones que realiza el SUTEP en relación a la huelga nacional indefinida y tiene como tarea hacer que esta dure como mínimo 2 meses. Para lograrlo,
sigue las instrucciones del partido. Consiste en promover vigilias, reparto de material y, como se refiere a este documento, citar a la toma de lugares públicos por parte de los huelguistas. Pero aquí no acaba todo. Entre sus acciones estuvo el contactar con el exdiputado Bernardo Dolmos Bengoa para organizar el ingreso de manifestantes a Sacsayhuamán un día antes del inicio de la cumbre de presidentes realizada la semana pasada en la ciudad del Cusco. Fidel también tiene presencia en el movimiento Nueva Izquierda. Fue nombrado el 7 de enero de este año como asesor de esa fracción de Patria Roja. En una reunión en la que estuvieron presentes los secretarios departamentales Víctor Ramírez Cifuentes y Alonso Valderrama González, así como Eduardo Montenegro Muñoz, actual presidente de la Federación de Estudiantes del Perú. Oh sorpresa, Montenegro iniciará también esta semana manifestaciones. La semana de luto estudiantil y juvenil que se inicia este lunes, pero que ya se ha expresado ayer en otras ciudades del país. Esta semana de luto tiene que ver con movilizaciones dentro de las universidades, dentro del instituto. Hay que recordar que esta agrupación se presentó a las últimas elecciones presidenciales, presentando a la candidatura a Rolando Breña Pantoja. Como candidato del MNI a la alcaldía del distrito de La Victoria se presentó Carlos Benavides Caldas, Chingolo. Estas imágenes fueron captadas en el 2001. Quien aparece es Nubia Calderón, señalada por la Interpol como responsable de las FARC en Sudamérica. Durante su presencia en Lima, Nubia se hospedó en el domicilio de Chingolo. Aquí la vemos en el Bloc C de la unidad vecinal de Matú. ¿Qué vino a hacer ella aquí? No sabemos. Lo que sí se conoce es que visitó el Congreso y se paseó por el país, como en su casa. También sabemos que esta no es la primera vez que Chingolo hace de buen anfitrión. Durante un interrogatorio a la ciudadana japonesa Kazue Yoshimure, miembro del Ejército Rojo, se supo que también Chingolo la había acogido en la misma casa. Fácilmente podemos darnos cuenta que todo está encadenado. Esta vez, documentos señalan una sospechosa relación de dependencia entre Patria Roja y las FARC, organización narcoterrorista que financia actividades subversivas en Latinoamérica, bajo la fachada de un movimiento bolivariano y a través de Nubia Calderón. Ahora, preste atención. En estas imágenes vemos a Ibis Fernández Honores, encargada de finanzas en Patria Roja, reclamando a Julio Céspedes Solórzano, Fidel, por un problema de dinero. Según esta transcripción, era el 19 de marzo del 2002. Fidel rendía cuentas en la base de Girón Miró Quesada. El 15 de marzo del año pasado no pude cerrar trato con los camaradas de Sendero Luminoso en Huancayo, porque ellos pedían la suma de 9.000 soles a cambio de realizar 3 acciones armadas que les fui a pedir, solo como apoyo para el 21, 22 y 23 de marzo del 2002. El 23 de marzo llegó en visita oficial al Perú el presidente estadounidense George W. Bush. Ibis Fernández le increpó a Fidel cómo era posible que no le haya dado importancia a esas acciones. Enseguida le dijo, entre otras cosas, ¿dónde está el dinero que recibes de las FARC si no cumples con el trabajo de preparar a la gente para la guerra popular? ¿Dónde está el dinero que solicitas al partido con el pretexto de crear escuelas de adiestramiento armado? ¿Qué haces con tanto dinero? El dinero se está disponiendo en toda la jornada antiimperialista. Eso significa impresiones de volantes, afiches, banderolas, pago de movilidad para todos los dirigentes, que todos los días vienen, pago de alimentos. Se ha donado a la CGTP 5.000 soles para la realización de la movilización del 21 de marzo. Los hechos narrados merecen una profunda investigación. Son justas las demandas de los maestros. Se encuentran entre los empleados del sector público peor pagados del país. Pero en circunstancias de violencia, en las que nadie quiere hablar de víctimas ni villanos, queda claro que a quien menos conviene incumplir promesas es al gobierno. Y aparentemente
encuentra en jaque. Tras esta pausa, regresamos con más información para ustedes aquí en La Red.